Dios me los bendiga, hermanos, a todos, a toda la congregación Manantial de Vida de Barrio de Heredia. Bendiciones y a todos los amigos que se nos unen en esta mañana de domingo, en esta nueva transmisión que hacemos desde las instalaciones de Manantial de Vida y a través del Facebook Live de nuestra congregación. Damos las gracias al Señor porque nos permite unirnos una semana más a través de esta señal y dándoles las gracias también al Señor porque nos ha permitido abrir una semana más tomados de su mano, llenos de gozo, llenos de paz, llenos del agradecimiento que emana de nuestro corazón al saber de que día tras día el Señor continúa siendo fiel para con todos nosotros y nos ayuda, nos sostiene, nos bendice, nos protege y revela su carácter a nuestras vidas y nos enseña día tras día para que nosotros podamos imitar sus pasos. Yo de verdad con todo mi corazón deseo, hermano y hermana que me escuchan esta mañana, que usted y yo podamos día tras día crecer en el conocimiento de su verdad y podernos día tras día, podernos determinar en nuestro corazón ser verdaderos discípulos del Señor, verdaderos seguidores y hacedores de su palabra y que podamos día tras día ver los frutos de sembrar conforme a la voluntad del Señor. Les amamos muchísimo y pues damos gracias al Señor porque nos permite interactuar a través de esta plataforma, saludarnos. Esta ocasión cerrando ya un mes, cerrando septiembre, ese es el último domingo de septiembre y pues como les dije al principio, agradecidos con el Señor porque hasta aquí Él ha estado con nosotros. Espero que usted y yo día tras día podamos ser conscientes, podamos percibir las bondades, el favor y la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas. Quiero que se una conmigo en esta mañana y oremos, pongamos este servicio en las manos del Señor y que podamos, durante este rato que vamos a estar transmitiendo, podamos gozarnos y podamos realmente presentar nuestra vida en agradecimiento, presentar nuestra vida en sumisión delante del Señor y que el Espíritu Santo pueda edificar nuestro corazón, pueda edificar nuestro ser a través de su palabra. Amén. Bueno, únase conmigo y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por la bendición tan maravillosa que nos das de pertenecer a tu iglesia. Gracias, amado Señor, porque tú nos has sostenido, tú nos has llamado, Señor, donde estábamos muertos en delitos y pecados. A ti te plació, Padre bendito, extendernos tu mano poderosa, extendernos tu mano de amor, extendernos tu mano de justicia y, Padre, traernos hasta tu redil, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada persona, oh Dios bendito, que ha atendido tu llamado, que ha podido, Señor bendito, prestar atención al mensaje, Señor, tuyo de restauración, de salvación, Padre bendito, y que han podido abrir su corazón para que tú gobiernes hoy en él. Te pido con todo nuestro corazón que día tras día nos ayudes, Señor, a progresar en el camino, nos ayudes a avanzar hacia la meta, Padre, y en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, en medio de cualquier circunstancia, Señor, que estén viviendo mis hermanos, Señor, sus familias, Padre bendito, podamos poner nuestra vista en ti, podamos poner nuestra mente en ti, oh Dios bendito, y día tras día movernos, Padre, actuar, Señor, día tras día, edificar conforme a las reglas del reino de los cielos y no a las de este mundo, Señor. Tu palabra dice que nosotros estamos muertos al pecado, estamos muertos a este mundo y que, Señor bendito, hemos resucitado juntamente con Cristo, Padre, para día tras día, Señor bendito, confiar, Padre bendito, avanzar, caminar, Padre, y determinar en nuestro corazón andar conforme a tu voluntad, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria y la alabanza. Eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Hacedor, Padre, y queremos vivir día tras día honrándote como tú mereces. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Señor. Amén. Hoy me acerco, te siento y no puedo resistir. Voy corriendo a tus brazos abiertos para mí.
y soy un niño de nuevo, inocente por ti, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy, en el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerdo aquella cruz donde tú fuiste a morir, con brazos abiertos para mí. El pasado borraste con tinta carmesí. Me amaste, con tu herida sanaste mi dolor. Y soy un niño de nuevo, inocente por ti, inocente, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy, en el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerdo aquella cruz donde tú fuiste a morir, con brazos abiertos para mí. Es en tu abrazo donde está mi paz. Es en tu abrazo donde está mi hogar. Y soy un niño de nuevo, inocente por ti, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy, en el milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerdo aquella cruz donde tú fuiste a morir, con brazos abiertos para mí, para mí, para mí.
nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó y a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó y a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó y a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús yo soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Historias de la Biblia. La parábola del siervo que no perdona. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó personas de entre los muertos. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola.
Dijo, el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1.000.000. $1 million, please. El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera, junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. Wait, please. Pero el criado le rogó al rey, por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey, fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi? Come here, you. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Entonces Jesús dijo, eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. Bueno, gloria al Señor. Espero que hayan disfrutado de este espacio de alabanza y adoración y el espacio de niños también, que nos gusta mucho tenerlo para que podamos también, pues, de alguna manera llegar con la palabra del Señor hasta el corazón de nuestros niños y que ellos puedan ir aprendiendo la enseñanza de la palabra. Amén. Bueno, gloria al Señor. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje, o tal vez es una serie de mensajes. Vamos a compartir durante las próximas semanas una serie de mensajes que le he puesto como título enseñanzas de Jesús, porque, bueno, básicamente son eso, y tal vez puede ser que nos suene un poco trivial, un poco básico, pero realmente muchas veces nosotros nos complicamos mucho más de lo que debe ser el cristianismo, porque tal vez tenemos expectativas que no están alineadas con la verdad del Evangelio. Realmente el Evangelio es muy sencillo, realmente el cristianismo es algo muy sencillo, porque básicamente depende de que simplemente nosotros podamos abrir nuestro corazón y someternos a la obediencia a la palabra del Señor por la fe. Claro, suena sencillo, pero se ocupa de un ingrediente esencial que no se consigue ni por la religiosidad, ni por las tradiciones, ni por de qué familia vengamos o a qué congregación vamos, sino que es por revelación, es a través del trato que el Espíritu hace con cada uno de nosotros. Pero cuando eso sucede, por la misericordia del Señor, usted y yo hemos podido abrir nuestro corazón al Señor, hemos podido atender la voz, hemos podido comprender de que realmente estábamos muertos en delitos y pecados, y hemos venido al arrepentimiento ante el Señor, y le hemos pedido perdón, y le hemos pedido que entre a nuestro corazón. Es allí, hermano y hermana, donde el Espíritu Santo comienza a hacer su obra maravillosa en nosotros, y nosotros simplemente debemos, así como un niño camina con seguridad, tomado de la mano de su padre, así nosotros también aprender a caminar tomados de la mano del Señor. Y hay un pasaje al puro inicio o en el principio del ministerio de Jesús. Hay una serie de enseñanzas que son muy importantes, no solamente a nivel
no solo a nivel de forma, sino que usted y yo podamos meditar en ellas por lo profundo de la enseñanza espiritual que esta serie de enseñanzas que el Señor compartió con sus discípulos tienen, y que nosotros muchas veces tal vez damos por sentadas porque tal vez nos parecen básicas, porque tal vez nos parecen que son temas de escuelita dominical o que se le debe enseñar solo a los niños, pero desafortunadamente como no profundizamos, como no cavamos profundamente en estos temas, muchas veces simplemente nos quedamos con lo superficial, y mucho de la enseñanza importante no la llevamos a la práctica, y por supuesto entonces que se nos complican muchas cosas. Empezamos a sustituir lo que la palabra dice que deberíamos de hacer, lo empezamos a sustituir por ideas nuestras, por maneras de comprender las cosas a nuestro modo, y no le permitimos al Señor mostrarnos pues toda la grandeza que hay detrás de sus enseñanzas. Y hay un pasaje, una serie de sermones que hemos estado también hablando mucho de ellos en los martes, en los servicios de los martes, y que yo quiero que en estas semanas podamos revisar más a fondo, que están en el capítulo 5 de Mateo, que se conocen habitualmente dentro de nuestro ambiente cristiano como el Sermón del Monte, que realmente es una serie de sermones, una serie de enseñanzas que el Señor Jesucristo pretende dar a sus discípulos. De hecho, el capítulo 5 de Mateo inicia diciendo de esta manera, y no es un detalle menor, inicia diciendo: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Escuchó, esos detalles parecieran como una introducción ahí, como para darnos a entender qué es lo que está pasando, pero no son detalles menores, quedan registrados para que usted y yo también, como a toda la palabra del Señor, podamos extraerle el jugo al máximo. Dice que el Señor vio a las multitudes y subió al monte, y después de sentarse, y que era un hábito de los rabinos, era un hábito de los maestros judíos, el sentarse a la hora de enseñar. Esto nos da a entender a nosotros que la intención del Señor era enseñar. ¿Enseñar es a quiénes? Bueno, a los que se acercaron. ¿Quiénes se acercaron? Sus discípulos. Dice que vio a las multitudes, el Señor vio a las multitudes, pero los que se acercaron fueron sus discípulos. Ellos se acercaron, el Señor no les rogó, el Señor no les insistió, el Señor no les jaló las orejas para que vinieran a escuchar la palabra, a escuchar su enseñanza, sino que ellos, porque eran discípulos, se acercaron al Señor. Y la intención del Señor era enseñarles. Esto es un detalle sumamente importante, hermanos, porque tal vez nosotros, producto de la religión, producto de las tradiciones, que le pasaba mucho a estas personas en el contexto en el que el Señor estaba, les pasaba mucho, estaban muy encapsulados por las tradiciones, estaban muy adoctrinados por lo que los intérpretes de la ley les habían enseñado. Muchos de ellos no sabían ni siquiera escribir, habían discípulos del Señor que no sabían ni siquiera leer, eran analfabetas, y mucha sociedad judía dependía de la enseñanza de los maestros de la ley, de los intérpretes de la ley. Y entonces pues muchos de ellos simplemente se quedaban con lo que estas personas les enseñaban, y dependían de la interpretación que estos hombres daban. Muchos de ellos pues eran hombres bondadosos, eran hombres de fe, pero también muchos de ellos eran falsos maestros, con la simple intención de manipular y con la simple intención de sacar provecho de manipular a las demás personas. Entonces, mucha de la sociedad se ve influenciada por esta situación, y por muchos años el pueblo judío, no comprendió a plenitud el espíritu de la ley, o el espíritu de la enseñanza que habían tenido a través de la ley mosaica y a través de los profetas y a través de lo que se había escrito antes de la venida de Jesús.
Y esto puede ser muy parecido a lo que nuestra sociedad cristiana hoy en día está viviendo. Desafortunadamente, muchas personas, producto también de esa esa religiosidad de acostumbrarnos a simplemente cumplir con los rituales, cumplir con las tradiciones, cumplir con las actividades que se realizan dentro del ambiente cristiano. Creemos que ya eso es suficiente, pero no, ni siquiera es lo básico para que nosotros podamos realmente ser y funcionar como discípulos del Señor, como la iglesia que el Señor ha llamado, hermano y hermana. Por eso en esta mañana yo quiero que nosotros podamos disponer nuestro corazón. Al fin y al cabo, la palabra del Señor dice que todo me es lícito. Todo me es permitido, por supuesto que sí. El apóstol Pablo le dice a los corintios: usted puede hacer lo que le dé la gana, usted puede hacer lo que le dé la gana, por supuesto que sí, solamente que no todo te conviene. Usted puede hacer lo que usted quiera, solamente que no debes dejarte dominar por nada. Y eso es muy importante, que usted y yo podamos realmente prestarle atención, que realmente podamos sintonizar nuestro corazón a estas enseñanzas, hermanos, porque aunque estemos muy acostumbrados a vivir en una sociedad que tiene sus formas de hacer las cosas, la palabra es muy directa, la palabra es muy concreta cuando nos dice: hey, ustedes tienen que transformar su manera de pensar y ustedes no pueden seguir usando los moldes de este mundo, sino que ustedes de ahora en adelante, cuando nacen de nuevo, cuando son personas llenas del Espíritu Santo, ustedes tienen que tener su mente puesta en las cosas de arriba, como lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y luego de eso, el Señor se dispone a enseñar, y hoy en día el Señor, igual a través del Espíritu Santo, tiene esa misma disposición, enseñarle a sus discípulos. La pregunta que usted se tiene que hacer en esta mañana, y que yo también me tengo que hacer en esta mañana: ¿estoy yo dispuesto a dejarme enseñar por el Señor? ¿Estoy yo dispuesto a venir, a acercarme al Señor para que Él enseñe a mi corazón? No religiosidad, no son clases de teología, sino que son enseñanzas espirituales genuinas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, quedó registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 66, dice el capítulo 6 de Juan, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y escucha esto, el Señor Jesucristo dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Palabra del Señor es esto, palabra del Señor. Dice: las palabras que yo les he enseñado son espíritu y son vida. Entonces, inmediatamente usted y yo tenemos que entender que si hay algo en esta vida que nos conviene, si hay algo en esta vida a lo que debamos de prestarle atención, a lo que le debamos de dar crédito, hermano y hermana, es a la enseñanza del Señor a nuestras vidas. Tal vez nos puede parecer un poco radical, y algunas cosas de las que vamos a empezar a leer en el capítulo 5 de Mateo nos puede parecer algo como muy extremo, pero simplemente es la enseñanza que el Señor quiere que usted y yo podamos recibir para enderezar nuestros pasos, para dejar de llevar tanta carga innecesaria en la vida, para dejar de meternos en tantos problemas, en tantos líos, en tantos enredos en los que el ser humano se mete, producto de todos los vicios que el ser humano puede tener, desde el egocentrismo, desde el odio, desde la pereza, desde tantas cosas que conducen la vida del ser humano, porque conducen la vida del ser humano, vicios que lo conducen. Hay personas que trabajan solo para mantener sus vicios, cosas que los destruyen, cosas que los están acabando, pero ellos personas que están cegadas y trabajan y dedican todo su
su esfuerzo simplemente para mantener sus vicios, personas que creen que están haciendo algo que les conviene, pero realmente lo único que están haciendo es caminando hacia un abismo de destrucción. Y la iglesia del Señor, el discípulo del Señor no puede conducir su vida de esa misma manera, porque tenemos la palabra profética más segura, porque tenemos todo el insumo necesario para que usted y yo vivamos vidas plenas. Vidas plenas. El Señor dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y entonces, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón para que la palabra del Señor quede sembrada, cale en nuestra vida, lo que estamos abriendo es la oportunidad de que nuestro espíritu pueda tener realmente vida, nuestro ser interior realmente pueda tener plenitud, y no seamos como animalitos andando ahí de puro instinto, viendo ver qué sucede mañana, sino que tengamos realmente una vida relevante, conforme a la enseñanza de la palabra. Inmediatamente de eso el Señor empieza a enseñarles a sus discípulos las bienaventuranzas, empieza a decirle a sus discípulos algo muy interesante, empieza a decirle: dichosos, realmente son dignos de envidia las personas que actúan así, así y así y así, y traza una serie de principios maravillosos en los primeros versículos del capítulo 5 de Mateo. Hoy no nos vamos a concentrar en eso, pero sí es muy importante que usted y yo podamos poner atención, porque el Señor nos está refiriendo, cuando el Señor dice bienaventurado esta persona o la que se conduce de esta manera, no está diciendo que es una simple sensación emocional. No es una situación pasajera, no es una situación temporal, sino que el Señor Jesucristo les está diciendo, se está refiriendo ahí que a algo más que una emoción superficial. El Señor describe que el bienestar divinamente concedido, un bienestar que no lo obtenés con dinero, un bienestar, una dicha, una plenitud, una condición que no la obtenés con tus logros, que no la obtenés con tu sapiencia, que no la obtenés con lo que el mundo puede ofrecer, que solo la obtenés con el trato que Dios da directamente a tu espíritu, a tu vida, hermano, hermana, amigo que me escuchas en esta mañana. El Señor Jesucristo dice: dichosos, 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 dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre, dichosos los misericordiosos, dichosos los de limpio corazón, dichosos los que procuran la paz, dichosos aquellos que han sido perseguidos, dichosos cuando te insultan y te persigan a causa de mi nombre. Y muchas de estas cosas nos pueden parecer, hermano y hermana, cualquier otra cosa menos circunstancias de dicha, circunstancias de bienestar. Porque el mundo no le llama a alguien que llora dichoso, el mundo no le llama a alguien que sufre dichoso, el mundo no le llama a alguien que es perseguido dichoso, pero el Señor sí. El Señor sí. Y entonces esto puede que nos cause un nudo en nuestra manera de pensar. Pero es allí donde le tenemos que permitir al Espíritu Santo trabajar en lo profundo de nuestro corazón y revelar la verdad que hay ahí, escondida, hermano y hermana. Por la fe, nosotros debemos hacer esto y permitir al Señor ministrar nuestro corazón en esa línea. No es fácil, porque como seres humanos estamos acostumbrados a paradigmas, a moldes. Pero es hora de que usted sea valiente, es hora de que usted, hermano, hermana, padre de familia, esposo, esposa, rompa cualquier molde, cualquier modelo aprendido a partir de este mundo, a partir de esta sociedad, y le permita al Señor enseñarle. Permitámosle al Señor enseñarnos. Seamos verdaderos discípulos, seamos verdaderos imitadores del Señor,
y se empieza con esa necesidad de ser enseñados por Dios. Por supuesto que muchas veces nos va a parecer nos va a parecer muy desafiante, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta estar en escasez, a nadie. Pero el Señor dice que en ciertos lugares, en ciertas condiciones, te encontrás con tesoros invaluables, hermano y hermana, invaluables. El Señor enseñaba acerca del reino de los cielos a través de una parábola diciendo: un hombre encontró, trabajando un terreno, encontró un tesoro. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno, y a causa del tesoro que había encontrado. El apóstol Pablo dice: si hay alguien que tiene que jactarse soy yo, pero todo lo que tengo lo tengo por basura a causa de que me encontré con Cristo. Y usted y yo tenemos que tener esa misma noción. Esto no es religiosidad, esto no es tradición, hermano, hermana, esto no es tradición. Yo espero que usted no se esté conectando a las transmisiones por tradición, porque esto ha venido a sustituir mi costumbre de ir los domingos al culto. Entonces, no. Yo espero que usted se conecte, yo espero que usted esté dispuesto a hacer las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer por esa necesidad de acercarnos al Señor, esa necesidad de servir al Señor, esa necesidad de tener una comunión plena, sin intermediarios, sin obstáculos con nuestro Padre Celestial. Amén. Y una vez que el Señor les dice a sus discípulos: el reino de los cielos es así, es de esta manera, el camino que el mundo dice que es hacia abajo, en el reino de los cielos es hacia arriba, en el mundo lo que el mundo considera o lo que pareciera pobreza espiritual, el que realmente es pobre de espíritu es una persona tremendamente afortunada. El que realmente es humilde, el que realmente puede ser menospreciado por el mundo por su humildad, porque no trata de pisotear a los demás, porque no ve por encima del hombro a los demás, sino que se dedica a amar a su prójimo como a sí mismo. En el reino de los cielos ese es un tremendo afortunado. El Señor empieza a decirles a sus discípulos y deja claro que no vino, no es que se sacó de la manga una enseñanza nueva. Y esto es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque muchos de los conflictos que tuvo el Señor con los fariseos, con los escribas, con los intérpretes de la ley, fue porque ellos entendían de que el Señor estaba cambiando la enseñanza que ellos habían recibido a través de sus antepasados. Y no, para nada. El Señor se los deja muy claro. Yo no he venido, dice inmediatamente después de las bienaventuranzas, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla, porque toda la ley se cumple en la figura de Jesús. Eso es muy importante que usted y yo lo entendamos, porque muchas veces agarramos la Biblia en el Antiguo Testamento y vemos enseñanzas maravillosas, enseñanzas preciosas, y creemos que esas enseñanzas apuntan a que yo puedo adoptar esos ciertos comportamientos o que apuntan para que yo sea así. Y no, toda la enseñanza del Antiguo Testamento apunta a la figura de Jesús. La intención principal del Antiguo Testamento es enseñarnos, es revelarnos, es darnos a entender la figura de Jesús, el carácter de Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta al plan redentor de Dios con el hombre, que se personifica, que se materializa en la figura de Jesús. Todo habla de Él. No se trata de mí,
No se trata de David, no se trata de Moisés, no se trata de Abraham, tremendos hombres, tremendas mujeres también, pero no se trata de ellos, se trata de Jesús, se trata de Jesús. Y esto es muy importante, hermano y hermana, porque muchas veces damos crédito a las personas, que muchas personas tienen muy buenas intenciones, muchas personas tendrán sus maneras de ver la vida y nos parecerán muy filosóficas, muy inteligentes, pero si les damos crédito a un ser humano, ¿cuánto más crédito merece la enseñanza del Señor? Y todo eso se lo digo, hermano y hermana, porque realmente quiero hacer un esfuerzo para que usted tenga claro que tal vez los próximos temas que vamos a ver en la palabra nos pueden parecer muy radicales y decir, uy, no, yo no podría hacer eso. Pero es que el Señor dijo que teníamos que hacerlo. Y los discípulos del Señor lo hacen. No digo que sea fácil y no digo que lo vamos a lograr rápido. Lo que sí digo es que el discípulo del Señor se deja enseñar y trabajar por el Señor. El Señor les explica el verdadero significado de la moral que contenía la ley de Moisés y todo el resto del Antiguo Testamento. Y a qué se referían las Escrituras de manera completa, que no necesariamente eran lo que los intérpretes de la ley les habían querido decir o les habían enseñado. ¿Ves? Aquí es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el Señor no nos manda a leer la Biblia. El Señor no nos manda a aprendernos un versículo aislado de la palabra. Mucha gente se sabe el Salmo 23, mucha gente se sabe el Padre Nuestro, pero es lo único que se sabe de la Biblia. El Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. Si usted tiene un interés en agradar al Señor, usted no puede ignorar la palabra del Señor. Usted no puede quedarse solo con el Salmo 23. Usted no puede quedarse solo con el Padre Nuestro. Usted no puede quedarse solo con algunos pasajes esporádicos de la Biblia, porque la Biblia misma dice que el conjunto de su palabra es la verdad, no un pasaje, no un texto, no una historia. El conjunto de su palabra es la verdad. Y si a usted le interesa agradar a Dios, usted tiene que conocer a profundidad, porque el Señor mismo dice, escudriñen las Escrituras, estudienlas, profundicen, caben más en las Escrituras. Porque desafortunadamente un muy alto porcentaje de personas que suelen relacionarse en el ambiente cristiano simplemente se queda con las enseñanzas de los domingos, con lo que otros dicen, con las predicaciones que ven en televisión. Y eso no puede ser así, hermano y hermana. Tal vez mucha gente dice, es que yo no entiendo la Biblia, es que a mí me cuesta mucho entender. Bueno, así nos pasa a todos, pero es allí donde usted tiene que día tras día profundizar y someterse a la dirección del Espíritu Santo y decirle, Señor, yo tengo necesidad de conocer con precisión qué es lo que tu palabra quiere enseñarme. Amén. Esto es importante, hermano, que usted lo tenga presente, porque muchas veces creemos que muchas veces estamos acostumbrados solamente a reaccionar cuando las cosas se nos salen de control. Hay mucha gente que busca al Señor cuando ya tiene el agua hasta el cuello. Y la Biblia, el Señor empieza a enseñar una serie de enseñanzas que nos enseñan a nosotros a darle el peso que merecen aquellos pequeños pasos y cómo aquellos pequeños pasos marcan una tremenda diferencia en el desenlace de nuestra vida. Muchas veces solamente reaccionamos cuando los asuntos de nuestra vida ya son inmanejables y no aprendemos a prestar atención a los detalles, no aprendemos a darle el peso que merecen las pequeñas decisiones.
El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, no se preocupen por qué va a pasar mañana. No es que estaba diciéndoles sean irresponsables y no se ocupen. No, lo que estaba diciendo es que bueno, cada día tiene su propio afán, y si usted siembra bien hoy, si usted siembra conforme a las leyes espirituales reveladas en la palabra, si usted siembra bien hoy, usted se garantiza una buena cosecha mañana. Y no desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque yo podría decir, bueno, yo voy a sembrar bien porque yo considero que esto y esto y esto es que me vaya bien. Pero a veces no sucede así, porque lo que para mí es bueno no necesariamente para Dios es bueno. ¿Me explico? A veces creemos y le reprochamos al Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo no soy una mala persona, si yo soy un buen cristiano, yo oro, y el Señor tal vez nos permite pasar por ciertas circunstancias, porque esas ciertas circunstancias nos van a construir, nos van a edificar. Recordemos que el Señor no está allí como un sirviente, simplemente listo para salir corriendo y cumplir con nuestros caprichos. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Vivimos para Él y por Él. Pero Él es tan amoroso que todo lo que Él hace para con su iglesia, para con sus hijos, lo hace por amor, lo hace para el bien de aquellos que le aman. Y tal vez a usted y a mí nos puede parecer una locura, y tal vez a usted y a mí nos puede decir, esto no tiene ningún sentido, lo que estoy viviendo no tiene ningún sentido. Pero lo que tenemos que aprender es a darle el crédito al Señor que Él merece, porque Él es Dios, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Amén. Viene una enseñanza que no es sencilla, y todo eso, muchas de las cosas que he dicho, lo he dicho para que podamos digerir mejor lo que viene, porque no es fácil. Capítulo 5 de Mateo, verso 21 en adelante, dice así: ustedes han oído, escuche cómo inicia el Señor diciendo, ustedes han oído a sus antepasados que dijeron, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable. Y esto el Señor lo saca de Éxodo y lo saca de lo que se había registrado en la ley de Moisés. Y dice el verso 22, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Escuchó? Dice, ustedes han oído de sus antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ustedes han oído eso, pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable ante la corte. O sea, lo mismo, la misma situación en la que se ve envuelta un homicida, el Señor dice, en la misma situación se ve envuelta una persona que se enoja con su hermano. Algunas versiones dicen que se enoja sin razón, que se enoja con su hermano, será culpable ante la corte. Pero no queda allí. Y cualquiera que diga insensato o necio, algunas versiones dicen inútil, cualquiera que le diga a su hermano insensato, inútil, necio, será culpable ante la corte, en la misma posición que un homicida. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Leo de seguido para tener mejor comprensión. Dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano sin razón será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato o inútil o necio a su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga idiota a su hermano será merecedor del infierno de fuego. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ligeros en esa línea?
Y el Señor no es que está cambiando la ley. Por eso se los aclaré y el Señor mismo lo aclara. Usted lo puede revisar versículos antes. El Señor dice, yo no vengo a abolir la ley, yo no vengo a cambiarla, yo no vengo a darle un adendum a la ley. Yo vengo a enseñarles el espíritu y la interpretación correcta de lo que antes fue escrito. Porque muchas veces los intérpretes de la ley no lo entendieron a plenitud o lo entendían a su conveniencia. En una ocasión, usted lo puede leer en Mateo capítulo 15, muchos de esos intérpretes de la ley acomodaban la escritura a su conveniencia. En una ocasión, los fariseos le reprochan al Señor que por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer e insultaban las tradiciones de sus antepasados. Y el Señor les dice, ustedes son un montón de hipócritas. Ustedes se ofenden por las costumbres de sus antepasados, porque creen que mis discípulos las están alterando. Y ustedes, les dice, y ustedes han escuchado decir en la palabra, honrarás a padre y a madre. Y cualquiera que no honre a su papá y a su mamá será digno de muerte, dice la palabra. Pero ustedes ponen de excusa diciéndole a sus papás y a sus mamás, yo no les voy a ayudar, yo no les voy a dar dinero, porque todo lo que tengo lo he dispuesto para el servicio de Dios en el templo. Hipócritas, porque simplemente agarran excusas baratas para no acoplarse a los principios de la palabra. Y así eran los fariseos, así eran. Enseñaban, dice el Señor, les dice en otra ocasión, ustedes enseñan y ponen cargas encima de otros que ni ustedes mismos pueden soportar. Y el ser humano es así, hermanos, el ser humano es así. Pero el Señor Jesucristo nos está enseñando en su palabra, hermanos, secretos, misterios, verdades espirituales que van a hacer que nuestras vidas sean plenas, como lo menciona el capítulo 6 de Juan, verso 63. Plenas, vidas plenas. Dice el Señor Jesucristo, dice, yo pongo en el principio espiritual detrás de este mandamiento, no matarás. El espíritu correcto, la interpretación correcta es que los homicidios no suceden nada más a partir del acto de quitarle la vida a otra persona. No inician allí, sino que inician desde que en el corazón de alguien empieza a brotar ese odio, esa situación que lo hace menospreciar a su prójimo, que lo hace ofender a su prójimo, que lo hace enojarse con alguien. El Señor Jesucristo dice, el apóstol Pablo dice, ¿de dónde nacen los vicios? ¿De dónde nacen las borracheras? ¿De dónde nacen los homicidios? ¿De dónde nacen las mentiras? No es del corazón, no es del corazón. Si a usted y a mí nos pasara en la casa, de que vemos que algún mueble de nuestra casa empieza a quemarse, nosotros no esperamos a reaccionar hasta que toda la casa esté en un gran incendio, en una gran llama ahí, y ahí ya reaccionamos. No, en el momento en que usted ve un poquito de humo saliendo de algún lado de su casa, en el momento que usted empieza a ver que hay una pequeña llamita quemando algo de su casa, usted reacciona inmediatamente, porque usted sabe que eso es un gran riesgo, de que si usted ve algún circuito, alguna situación ahí echando humo, usted sabe que hay un gran riesgo, que corre su casa, sus bienes materiales y hasta los miembros de su familia. Entonces usted no se la juega. Usted no espera que el asunto se apague solo o que se salga de las manos. No, usted reacciona inmediatamente a apagar, a mitigar, a ofuscar aquella situación. Pero muchas veces nosotros damos estas cosas, las damos por insignificantes. La gente se ofende dentro de la misma comunidad cristiana. La gente se ofende. Escuche los términos que el Señor usa.
cuando se enojan sin razón con otro hermano, cuando los llaman inútiles, cuando los llaman idiotas, cuando los llaman de esta manera en la que el Señor se refiere. De ahí empiezan los homicidios. Ahí empiezan los homicidios. Si una persona actúa de esta manera, es culpable ante la corte, dice el Señor. Entonces usted y yo tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago si yo estoy acostumbrado a ese modelo? Si resulta que alguien me hizo algo, yo voy manejando y alguien cometió una imprudencia y yo inmediatamente reacciono y lo trato así, y lo trato asá, o si alguien en el supermercado, o si alguien en el trabajo, o si alguien en mi casa, si un hermano mío hizo algo que a mí no me parecía y entonces eso me sacó de quicio a mí y entonces yo reaccioné así. ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo tengo esa tendencia? ¿Qué hago? Vea lo que dice el Señor. Verso 23. Por tanto, ponga atención y sensibilice su corazón. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y no quiero que usted de una vez piense en plata, porque desafortunadamente cuando escuchamos ofrenda, pensamos de una vez en plata. No, en todo lo que usted pueda, en todo lo que usted... el apóstol Pablo dice en Romanos, presenten su vida en ofrenda diaria delante del Señor, que ese es su culto racional, ese es su culto diario. Su vida, presenten su vida como ofrenda. Esa es nuestra ofrenda real. ¿Usted cree que el Señor necesita nuestra plata? Nosotros aportamos, nosotros respaldamos financieramente el ministerio y ofrendamos y respaldamos los proyectos porque sabemos, no por los proyectos en sí y no por el edificio, no, sino porque esto nos permite, nos sirve de plataforma para ejecutar el ministerio. Que el ministerio no es que la gente vea un rótulo que diga manantial de vida, no. El ministerio real es el ministerio del reino de los cielos, que las personas que hoy están perdidas, que las almas que hoy están perdidas, conozcan a Jesús y se les anuncie el evangelio. Ese es el ministerio. Aquí no se trata de que vean qué edificio más lindo, o no se trata de que vean qué instrumento. No se trata de eso. Se trata de que las personas conozcan a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Y por eso ponemos nuestros recursos, y por eso ponemos nuestro tiempo, y nuestro servicio, y nuestros talentos, y nuestros recursos a la disposición del ministerio. Porque somos la iglesia. Porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor, ha venido de Él y le pertenece a Él, no es mío. Es allí donde yo tengo que reaccionar. Y dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, escuche, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, esto no es una recomendación. Esto es y punto. Esto es y punto. Si usted me está escuchando en esta mañana y el Espíritu Santo te está permitiendo escuchar esto y usted sabe que usted tiene algo en contra de tu hermano, o que usted sabe que hay un hermano, una persona que tiene algo en contra tuyo, deje de estar allí haciéndose la víctima, deje de estar ayunando para que el Señor convierta a esa persona. No, busque a esa persona, busque a esa persona. ¿Usted quiere honrar al Señor? Busque a esa persona. 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guarda y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Tal vez muchos de los conflictos que tenemos con otras personas no nos vayan a llevar a la cárcel, pero muchas de las realidades que familias enteras viven son peores que estar metidos en la cárcel. Odios, envidias, raíces de amargura. Mucha gente dice, es que no los perdono hasta que me vengan a pedir perdón. La Biblia dice, no ocupas eso.
Si alguien tiene algo en contra tuya, ve tú por honor al Señor, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios, y no nos luce estar metidos en estas cosas. Y por el honor que le debemos al Señor, ve tú y busca a esa persona y arregla las cosas. Yo sé que es un golpe muy duro al orgullo, yo sé que es un golpe muy duro al ego, pero recuerde que estamos muertos a eso. Estamos muertos a nuestra carne, porque las enseñanzas de la carne para nada aprovechan. Juan capítulo 6, verso 63. Para nada aprovechan. Termino en esta mañana esta parte diciendo, Jesús nos llama a buscar de la manera rápida de reconciliación. Usted no tiene que esperar a que otra persona tenga la iniciativa, usted tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque le mereces honra al Señor, porque no es digno de el testimonio de un hijo de Dios que estemos metidos en esos conflictos. Pero entonces la otra persona va a creer que ella ganó. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que los demás piensen? ¿Qué importa lo que la sociedad? ¿Qué importa? Lo que importa, lo que te importa a ti y lo que me importa a mí es lo que Dios piensa. Punto. A usted no le importa si el jefe, si el amigo, si el compañero, si tu hermano, si nadie, si la otra persona cree que ganó, eso no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa. Incluso si es necesario el autosacrificio, es preferible ser la parte dañada que permitir que una disputa entre hermanos deshonre a Cristo. Y dice 1 Corintios capítulo 6 verso 7, y cierro con esto: así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por lo contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras. Escuche al nivel que pone a las personas que tienen conflictos con sus hermanos y no los remedian. Ve al nivel en que los pone. Verso 9 de 1 Corintios 6. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Escuchó? Es una palabra muy fuerte, yo lo sé. Cuando yo estaba estudiando el Sermón del Monte, que lo he venido disfrutando por muchos ya meses, cuando me topo con mensajes como estos, yo me pongo a pensar, Señor, ¿quién podrá hacerlo? Y siempre se me viene a la cabeza la incógnita del apóstol Pedro cuando ve aquellas enseñanzas tan fuertes del Señor. En alguna ocasión el Señor les dijo a los discípulos, cuando ya estaba pronto a ser entregado: ninguno que no coma de mi carne y ninguno que no beba de mi sangre es digno del reino de los cielos, es digno de participar conmigo. Y esto yo me imagino que les reventó la cabeza a ellos. ¿Cómo es posible que el Señor esté enseñando esto? ¿De qué está hablando? Y entonces muchos, dice textualmente, la Biblia dice que muchos de los discípulos se empezaron a ir. Y cuando el Señor vio, solo los 12 quedaban. Y el Señor les dijo: si ustedes quieren también se van. Pero Pedro dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Yo espero que usted en esta mañana pueda, a través de la revelación que solo el Espíritu Santo da, pueda prestar atención al consejo del Señor. Si usted está viviendo una de esas situaciones, hermano, remédielas.
remédielas, no solo por el bienestar emocional, espiritual suyo, sino porque le merecemos honra a Dios. Y es deshonroso que hermanos de la iglesia, personas que dicen tener fe en el Señor, estén metidas en estas cosas. Lo dice la Biblia. Soluciónelas. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. Y actuemos conforme a la instrucción de la palabra, para que nuestra vida pueda tener eso, vida real. Y no estemos llevando, debido a los orgullos y debido a las envidias y debido a las prepotencias y debido a las soberbias y debido a las amarguras, estemos llevando nuestra vida y la vida de los que están alrededor de nosotros a un desastre. Amén. Les amo muchísimo en el Señor. Espero que esta palabra pueda realmente edificar sus corazones. Espero que lejos de sentirnos mal o de sentirnos mal con nosotros mismos, esto pueda realmente darnos la salida, darnos el oxígeno que muchas veces ocupamos para salir de enredos y salir de situaciones que realmente nos tienen más cargados de la cuenta. Amén. Les envío un abrazo, los amamos en Cristo Jesús, esperamos que día tras día el favor y la gloria del Señor esté con ustedes. Les recuerdo, hermanos, les recuerdo a los de Manantial de Vida, Barrial de Heredia, les recuerdo que debemos de seguir respaldando el ministerio con todo, ¿verdad? Con todo, con nuestro tiempo, buscando a otros hermanos, buscando a los hermanos que se les dificulta conectarse a las transmisiones, ocupándonos de sus necesidades. Y si usted tiene, el Señor le ha bendecido, usted tiene la capacidad de poder compartir de esa bendición con otros, hágalo, sea en especie, sea con dinero, hagámoslo, porque hay personas que lo requieren y el Señor nos ha puesto a nosotros para hacer esa bendición que muchas personas ocupan hoy en día. Amén. Un abrazo, les amo en Cristo, nos vemos el próximo martes. Les recuerdo que este sábado que viene, de primer sábado de octubre, 3 de octubre, a partir de las 8 estaremos con un periodo de ayuno de oración de 8 a 1 de la tarde, así que separe el espacio y desde nuestras casas estemos orando. Tendremos transmisiones en vivo durante este periodo, unas 2 o 3, donde estaremos orando en conjunto, donde estaremos compartiendo algún mensaje. Esté atento a las transmisiones y compartamos esa mañana y humillémonos delante del Señor, porque toda la gloria y la honra le pertenece a Él. Les amo en Cristo, nos vemos.